tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante, que es que estamos viendo en los últimos meses cómo hay muchas cosas que se hablan para la Ciudad de México. La Ciudad de México es la ciudad más grande del país, un referente económico, un referente social y un gran laboratorio de lo que puede pasar en temas urbanos en todo el resto de México. Y para hablar de eso tenemos una invitada de lujo, Laura Yanca. Laura, qué gusto. Hola, Horacio, muchísimo gusto. Laura es asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, y desde esa óptica, desde esa posición, tienes una gran experiencia y una gran visión de qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando en este momento en la Ciudad de México en términos de planeación? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento donde necesitamos replantear realmente el proceso de planeación. Hemos venido arrastrando un proceso de planeación desde hace como 30 años, ¿no? Que es un proceso, una planeación completamente estática, ¿no? Una planeación estrictamente normativa, con muchas diferencias, ¿no? Con mucha desarticulación entre los mismos instrumentos. Y desde el 2008 se ha venido trabajando y se ha venido intentando desde el gobierno del Distrito Federal en construir un programa, bueno, en construir la actualización del Programa General de Desarrollo Urbano, ¿no? Entendido como la plataforma que debe dar coherencia a toda norma territorial. Ha sido un esfuerzo, pues, obviamente, un esfuerzo también bastante politizado, ¿no? Claro. O sea, te podrás imaginar que el construir un instrumento que funcione también como un acuerdo, ¿no? Como un acuerdo público, como un acuerdo social, como un acuerdo político, ¿no? Para decir hacia dónde va la ciudad, ¿no? Y cómo se aterriza eso, pues no es fácil, ¿no? No es algo que se construye ni en 2 días, ¿no? Sí. Y un poco en eso estamos, en revisar un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no? Estamos trabajando desde la Secretaría y junto con otras secretarías, ¿no? En evaluar inclusive la misma planeación, ¿no? O sea, estamos trabajando, por ejemplo, con la UAM Xochimilco en la evaluación de la planeación, ¿no? Hemos visto, bueno, qué coherencias han existido entre la política, entre la norma y la realidad, ¿no? El problema que tenemos con el programa actual es que no tiene los instrumentos necesarios como para regular todo el territorio, ¿no? Sus normas y sus áreas de actuación, que son los instrumentos normativos que tiene el programa general, se publicaron en el 2005, esto después de todo el decreto del bando 2, entonces, bueno, en un momento de donde también había una confusión y una desarticulación territorial, ¿no? Había una política social importante, pero el territorio no estaba en el mapa, un poco de la agenda política, ¿no? Hoy en día estamos ya en un momento donde el territorio y lo urbano pesa ahora muchísimo más, ¿no? Estamos en un momento donde si no empezamos a definir de manera conjunta, ¿no? Y sobre todo desde la autoridad qué es lo que queremos, cada vez van a haber cada vez más mayores desencuentros, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo como Secretaría y como gobierno en general, ¿no? En los medios y en la comunicación o descomunicación con la ciudadanía, es tal vez es la ausencia de este plan, ¿no? De poder comunicar y construir en conjunto un poco qué queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que el tema, que lo dices es bien cierto, hay una desconexión, no todo el mundo estamos al tanto de lo que va a ser esta ciudad. A ver, ¿qué queremos de ciudad? Mira, de entrada lo que necesitamos entender es que no es la Ciudad de México no se puede ver nada más desde el límite político hacia adentro, ¿no? Es regional. Es regional y digo, metropolitano, ¿no? Esa sí es una gran diferencia con otras ciudades. Ahí sí tenemos un vacío normativo en el sentido de que el programa general que queremos empezar a actualizar, con lo que estamos en el proceso de actualización y queremos empezar a discutir con la ciudadanía, se limita al territorio del Distrito Federal. En los últimos 10 años, por ejemplo, el crecimiento poblacional, que crecieron 200,000 personas más o menos en el territorio del Distrito Federal, todas las demás en el Estado de México, ¿no? Crecieron en las inmediaciones y en las cercanías con el suelo de conservación. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces es un proceso que viene desde hace años. ¿Por qué? Porque también no se está entendiendo el territorio. Entonces tenemos reglas y tenemos normas completamente dispares, que no están entendiendo el fenómeno de manera conjunta. Entonces, algo que nuevamente es la gran problemática tiene que ver con un tema de escala, ¿no? O sea, entender que los problemas que estamos viviendo como ciudad son metropolitanos, ¿no? Es decir, aproximadamente cada año perdemos 100,000 personas, ¿no? que se van a los municipios conurbados.
pero que siguen trabajando Claro. en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿eso qué te genera? Pues te genera obviamente los 22 millones de viajes, ¿no? Aproximadamente sabemos que entran 5 millones de personas diarias al Distrito Federal, ¿no? Entonces, en un territorio donde presupuestalmente, ¿no? Y donde en términos así reales estamos preparados para tal vez 8 o 9, ¿no? Y con deficiencias, ¿no? Entonces de repente recibir tantas personas, un poco cómo se maneja eso, ¿no? Por otro lado tenemos también zonas que han sufrido, y esto pues desde los sismos, pero también por políticas, ¿no? Tenemos zonas muy bien servidas, que hoy en día podrían recibir a la población y la demanda de vivienda que, claro, que se necesita, ¿no? Pero no están ni las condiciones normativas y tampoco están las condiciones a veces físicas, ¿no? Entonces hay que trabajar también en eso. Por otro lado, también estamos viviendo un deterioro también de los barrios, ¿no? Un poco la estructura barrial que se tenía antes, ¿no? Ha vivido también un deterioro, un poco, ¿por qué? Pues por el modelo urbano que tal vez que hemos comprado, ¿no? Que se ha comprado un modelo urbano más bien orientado hacia el automóvil, también porque ha habido un abandono también de estos mismos barrios, ¿no? Y yo creo que el principal reto que estamos enfrentando es una segregación social, ¿no? O sea, podemos decir básicamente que tenemos dos realidades, ¿no? Hay muchas, ¿no? Obviamente es una ciudad de ciudades, ¿no? Pero básicamente en términos generales y pragmáticos, ¿no? Tenemos dos realidades, ¿no? Tenemos dos ciudades, uno es el oriente y otro es el poniente, con sus mezclas en medio, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, inclusive parte del proceso que hicimos en el proceso de evaluación de la planeación, vimos que prácticamente toda la infraestructura se concentra en el poniente de la ciudad, ¿no? Todo lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas por parte del gobierno, de la iniciativa privada, se concentra en un lugar de la ciudad, ¿no? Así es. Y tenemos el 60% del territorio en completo abandono, ¿no? Y prácticamente es un territorio residencial, ¿no? Con poco empleo, con poca autoridad, donde no hay presencia de lo público, ¿no? Y donde no es evidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues evidenciar que existe ese territorio, ¿no? Y generar un nuevo diálogo, o sea, identificar qué es lo que tiene que articular todo el territorio de manera pareja, ¿no? Entonces ahí sí creemos que sobre todo la infraestructura de transporte, el espacio público, ¿no? Los servicios públicos tienen que volver a recuperar un papel que yo creo que tenían todavía hasta los 60, hasta los 70, ¿no? Donde la presencia, por ejemplo, del mercado público, ¿no? De la estación de metro era un lugar de encuentro, ¿no? Era un lugar donde el gobierno se encontraba, ¿no? Pues interesante, ¿no? Encontrar una persona tan apasionada con los temas urbanos. ¿Te parece que vayamos a un corte? Muy bien. Vamos a un corte y seguimos platicando de planeación urbana de la Ciudad de México. Amigos, y bueno, platicando en este tema de qué ciudad queremos, uno de los temas que han sido recurrentes en el discurso reciente, de los meses recientes, es de que queremos una ciudad más densa, más compacta, vertical en las partes que convenga, una ciudad más eficiente que dé mejor calidad de vida a la gente. Y bueno, en este tema Rafael Valdivia, que también es asesor de la CEDUBI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del DF, tú has estado trabajando mucho esto. A ver, había una norma, que era la norma 26, que permitía algunas cositas como incrementar densidades, siempre y cuando se cumplieran con algunos requisitos que estaban para enfocarse a vivienda para la gente de menos ingresos. Ahora esa norma se paró, porque se están elaborando un par de nuevas normas, la norma 30 y 31, que buscan lo mismo, facilitar que haya mayores densidades, que haya posible acceso para vivienda popular en la Ciudad de México, cosa que hoy no existe. ¿Qué es esto? Mira, en realidad, efectivamente, el gran problema que tenemos en el Distrito Federal y sobre todo en la parte central del Distrito Federal es que en los últimos 20, 25 años se ha generado un proceso de alta, concentración de servicios, de mejores servicios, de mejor calidad de vida. Hay cercanía a medios de transporte, los sistemas, de distribución de equipamientos son más eficientes, etc. Sin embargo, esta gran oferta de infraestructura y equipamientos no ha sido, aprovechada ni distribuida equitativamente en el territorio. Como tú bien decías, pues hay un incremento de esta ocupación y solamente se está dando sobre un segmento de la población que ha tenido mejores, accesibilidades a mejores ingresos, ¿no? Por eso la vivienda en el Distrito Federal, la vivienda en términos generales,
en su impacto, digamos, económico, se ha encarecido más en el centro, sobre todo en las áreas centrales del Distrito Federal. Entonces, la suspensión de la norma 26 tiene que ver un poco con esto, porque la norma, si bien estaba orientada a la producción de vivienda de interés social, con estos beneficios de la redensificación y la localización prácticamente indistinta en el territorio, fue, digamos, aprovechada, mal utilizada por muchos desarrolladores. Se abusó. Se abusó de esta norma, y lo que se generaba era pues una simulación, ¿no? Entonces, al amparo, digamos, de los beneficios que al desarrollador le podía traer la aplicación o la acogerse a la norma, utilizaban este mecanismo pues para ahorrarse cierto tipo de recursos e incrementar densidades que a la postre se veían, digamos, revertidas en utilidades que hacían inviable la construcción de vivienda de interés social. Entonces, esto en los últimos 5 o 8 años se acentuó mucho, sobre todo porque el encarecimiento obligaba a estos desarrolladores a tener que nivelar un promedio de vivienda de 600, 700 mil pesos con lo que el mercado, en términos de su conformación de precios, orillaba a un tipo de vivienda de 40, 50, 60 metros cuadrados. Entonces, la vivienda que se construía al amparo de esta norma pues nunca tenía digamos, ese beneficio de precios, y saltaba normalmente hacia una segunda o tercera escala, ¿no?, de vivienda media y a veces residencial. Claro. ¿No? Entonces, esto lo que pues socialmente presionó, ¿no?, y jurídicamente también se vio obligado el sector administrativo actual, fue tener que suspenderla y diseñar o crear una nueva norma que permitiera ser eficientes en la aplicación de esta política urbana de construcción de vivienda de interés social. Entonces, por eso se hizo un primer planteamiento que estamos todavía en construcción, que generó un planteamiento orientado a la norma 30, que era la que sustituye o sustituiría a la norma 26 como tal, mejorando los esquemas de reforzamiento, digamos, jurídico, ¿no?, en caso de violaciones, y una norma 31 que permitiría por primera vez, y esto es un ejercicio que nosotros hemos tratado de captar por primera vez a nivel latinoamericano, hacer una captación de lo que nosotros llamamos captación de plusvalías. Esta captación de plusvalías lo que nos iba a beneficiar en este segmento de vivienda media residencial era poder obtener recursos, o es poder obtener recursos para poder subsidiar el financiamiento, sea de la misma vivienda de interés social o adquisición de suelo o subsidio para mejoras en infraestructura y equipamientos dentro de las zonas más necesitadas dentro del Distrito Federal. Entonces, digamos que la norma 3031 iban agarradas de la mano, ¿no? Porque hoy día el mercado de vivienda de interés social es inviable en el Distrito Federal si no existe un esquema de subsidio paralelo, ya sea para la adquisición o, en su caso, financiamiento directo a la vivienda. El mercado hoy día de la vivienda en México, el promedio, digamos, más económico, está por arriba de lo que inicialmente se planteaba en la norma 26, ¿no? Sí, que eran los 640 mil pesos. Entonces, hoy día este mercado pues, está muy por arriba de esto, ¿no? Estamos llegando a niveles probablemente de 900, 1 millón de pesos en el mismo tipo de, digamos, vivienda que se había diseñado, ¿no? O sea, la vivienda podría abaratarse en el corazón de la Ciudad de México si se aplicaran normas que permitieran mayores densidades. Así es. Bueno, se mencionaba en el bloque anterior también un poco lo que nosotros buscamos en este esquema de redensificación es el acercamiento de espacios mucho más viables en donde podamos incidir en un esquema de redensificación controlada, que hoy día ya los programas parciales y los programas delegacionales lo tienen, pero queremos concentrar sustantivamente en aquellas áreas donde tengamos mejores servicios y mejor cercanía a, por ejemplo, el transporte. Entonces, en estas colonias que se definieron, o en estas áreas donde se definieron estas condiciones para la redensificación,
que son básicamente, entre otras, las zonas centrales y delegaciones que han crecido en su infraestructura. Pensamos que pudiéramos tener una redensificación controlada, urbanísticamente viable, urbanísticamente, digamos, transparente, ¿no? Para la población que vive ahí, y con un esquema que nosotros llamamos mezclas. Hoy día en México no hay mezclas en términos de localización de vivienda. Tenemos las viviendas, exactamente, los pobres localizados en el oriente, ¿no? Con esquemas de distribución de ocupación territorial muy deficientes, ¿no? Con densidades muy bajas, prácticamente en viviendas de una sola vivienda por lote. Y por otro lado tenemos en el centro poniente un proceso de redensificación en donde pues esta gran centralidad solamente está dirigida o está siendo dirigida a ingresos medios y altos. Entonces queremos esa redensificación mezclada, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte, amigos, y seguimos platicando de todo este tema de la planeación de la Ciudad de México, que en verdad es un tema apasionante y es un tema que hay que seguir con mucha atención. Volvemos. Y amigos, después de platicar de lo que tendríamos que esperar de la planeación urbana de la Ciudad de México, después de entender este proceso para crear normatividades que permitan que lo que se quiere se pueda lograr. Hablábamos de las famosas normas 26, de la norma 30, de la norma 31. Y bueno, un tema evidentemente muy candente también es el nuevo gran proyecto del país, que es el aeropuerto que se va a hacer en la Ciudad de México. Y eso, evidentemente, quien planea el uso de suelo de la Ciudad de México, pues tiene mucho que ver. Laura, volvemos de nuevo con Laura Llanca. Laura, ¿qué onda con el aeropuerto? El impacto que creemos que puede ser muy positivo del proyecto del gobierno federal. Tiene que ser, es una gran oportunidad, ¿no? Pues tiene que ser, o sea, tiene que ser, y yo creo que la zona oriente en general de la ciudad necesita de proyectos estructurales, ¿no? Y yo creo que más allá de entrar en el tema técnico digamos, del aeropuerto, ¿no? Un poco de cómo va a operar el mismo aeropuerto, lo que nos ocupa a nosotros es ver, bueno, cuál es nuevamente ese impacto que va a generar en la ciudad. Por un lado es desde cómo se va a conectar, ¿no? O sea, al final sabemos que la mayoría de los usuarios del aeropuerto no vienen de Tizayuca, ¿no? Vienen más bien del poniente de esta ciudad. Entonces, un poco cómo se va a conectar, cómo va a generar entonces ese aeropuerto un nuevo centro, tal vez de industria, ¿no? De logística. ¿Qué desplazamientos va a generar? O sea, en el momento que se genera un nuevo aeropuerto, se genera también un vacío en el territorio del Distrito Federal. Es decir, el aeropuerto va acompañado de no sé, 200,000 o no sé cuántos empleos, ¿no? Y un montón de giros y un montón de servicios, ¿no? Que en algún momento se van a tener que ir a otro territorio. Entonces, claro, ¿qué va a pasar qué va a pasar en el Distrito Federal con ese vacío, ¿no? Sí, en algún lado las economías locales van a cambiar y la gente, en lugar de consumir en un restaurancito en el centro de la ciudad, a lo mejor ahora va a consumir en la zona cercana al nuevo aeropuerto. Exacto. Entonces, y también un poco en el marco de la actualización del programa general, para nosotros es importante saber también un poco cómo se va a articular este programa, no solamente con el Distrito Federal, sino también con los municipios, ¿no? O sea, si no podemos entender el territorio, claro, nada más a partir de líneas políticas, ¿no? Pero la otra gran pregunta es, y que si bien va a llevar todavía mucho tiempo, ¿no? Sabemos que este proyecto, si es que sucede, y ojalá que suceda, y si sucede, que suceda bien, ¿no? Va a llevar, pues, no sé, 8 años o 10 años. La gran pregunta es qué va a suceder con el aeropuerto vigente, ¿no? Claro. O sea, para nosotros es un poco una oportunidad de pensar qué van a suceder con 750 hectáreas, ¿no? Que hoy en día, pues es aeropuerto, tienen el uso de suelo de aeropuerto, ¿no? En un contexto donde no hay reserva territorial, ¿no? O sea, sabemos que en el Distrito Federal ya no tenemos reserva territorial, ¿no? Y tenemos mucha demanda de espacio, tenemos mucha demanda de vivienda, un poco como se mencionaba en el bloque anterior. Entonces, la gran pregunta que tenemos es, bueno, ¿y qué va a suceder con eso, no? Es decir, en una zona donde vecina a Ciudad de Nezahualcóyotl, en una zona donde mencionábamos al principio de tantas carencias, ¿no? O sea, es el oriente de la ciudad, ¿no? Un poco tan olvidado, ¿no? Con
con poca industria, con poca economía. Entonces, un poco qué es lo que va a suceder con ese territorio, ¿no? Entonces, la idea es, y lo que nos hemos planteado es empezar a pensar, ¿no? O sea, creo que tenemos el tiempo necesario y estamos en un buen momento para... ¿Y la primera reflexión qué te deja? O sea, ¿qué suena lógico que pase con esas hectáreas? Mira, todo, o sea, todo, pero yo creo que lo principal es cómo sustituyes una industria por otra, ¿no? Cómo sustituyes una economía por otra y cómo la compensas, claro, ¿no? Y yo creo que también aprender del mismo error. Yo creo que del error que tiene el mismo aeropuerto hoy en día. Hoy el aeropuerto, si bien genera un montón de empleos, ¿no? No necesariamente está articulado al tejido urbano vecino. No está inmerso en una planeación hecha a modo para todo. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena replantearlo. Y nuevamente yo creo que sí es una zona que necesita y urge de un centro urbano que genere nuevas economías, nuevas industrias verdes, centros de empleo, ¿no? Nuevas vinculaciones con lo que hay de ciudad, sí, ¿no? Y creemos que puede ser también algo que, digamos, lo que hablamos tal vez al principio, ¿no? Todos los desplazamientos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De toda la gente que viene del oriente, que viene de los municipios conurbados, ¿no? Creemos que puede ser un nuevo centro de un poco de todo, ¿no? O sea, ahí cabe lo que sea, ¿no? Cabe una ciudad. Sí, cabe una ciudad. Entonces yo creo que así se tiene que plantear, ¿no? Como una ciudad donde tenga, pues, obviamente espacios verdes, donde tenga servicios, donde tenga cultura, donde tenga un poco de todo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces construir también una estrategia que tenga un impacto en todo el oriente de la ciudad y en los municipios conurbados del Estado de México de ese lado, ¿no? O sea, que en realidad podemos entender que este nuevo proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México es una gran oportunidad para reconstruir la ciudad. Sí, o sea, los dos. O sea, yo creo que tanto el aeropuerto nuevo, ¿no? Que nuevamente... Lo que provoca y porque también va acompañado nuevamente de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es también yo creo que una oportunidad para entender el territorio de manera metropolitana, ¿no? Un poco como limar asperezas entre gobiernos, ¿no? Entender que el territorio es uno solo, ¿no? Que la Ciudad de México, si bien tiene el Distrito Federal, hay un límite político, pero la Ciudad de México como fenómeno es uno solo. La gente no se cambia el chip a partir cruzando una calle. Entonces creemos que al contrario puede ser una muy buena oportunidad para establecer una conversación y un diálogo y una agenda de trabajo con quienes tengamos que trabajar, ¿no? Sí, hacer productivo no el DF ni los municipios conurbados, sino la zona metropolitana. Exactamente. Hacerla productivo y hacer un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para establecer negocios. Sí. A fin de cuentas, creo que es muy bueno pensar en una forma integral en ciudad, porque alguna vez hablaba de que ahí se van a hacer viviendas, pues sí, pero no viviendas. Sí. Sí, exacto, viviendas acompañadas de todo lo que se requiere para hacer ciudad. Sí. Sí, nuevamente ahí podría caber todo, ¿no? Una feria, podría caber lo que sea, ¿no? Pero lo que sí creemos es que y un poco aprendiendo tal vez de la experiencia del proyecto fallido de Fox, ¿no? Necesitamos hacer un proyecto ciudadano, o sea, necesitamos hacer un proyecto que le dé justicia a una parte de la población que normalmente no entra en un discurso de un aeropuerto, ¿no? Y no es que eso tenga que ser prioritario, pero tenemos que manejar todos los niveles. Sí, el punto es entender que esto no es un proyecto de aeropuerto, es un proyecto que con el ancla de un aeropuerto transforma toda una región, toda una parte de la ciudad que es tan importante su impacto que nos mueve todo. Exactamente. Laura, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchísimo gusto. Tendremos que reunirnos nos veremos más. En otros medios, seguramente. Seguramente, porque el tema urbano, yo les decía, la Ciudad de México es importantísima, porque aquí vivimos 20 millones de personas, porque esto es un laboratorio para entender lo que puede pasar en otras ciudades del país, y porque, caramba, tenemos oportunidades de mejorar, y eso tiene que ser a través de la planeación y de la regulación aptas. Muy bien. Laura. Muchísimo gusto, gracias. Gracias, Hasta amigos. luego. Esto fue Vivienda en Verde, y aquí nos volvemos a encontrar. Gracias.